Queridísimo amigo Rodolfo Stolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, amigo? Es un placer, como siempre, platicar con el padre del análisis superior, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, David. Oye, hay muchas cosas de las que opinaron hoy ustedes. ¿Por dónde quieres arrancar? Si por el precio del aseguramiento, por las estimaciones económicas, por donde quiera, porque hoy dieron como mucho material. Hombre, bueno, muchísimas gracias. Fíjate, lo más relevante que publicamos hoy fue justamente estas modificaciones que hicimos a las estimaciones de inflación que tenemos. En particular para este año la vemos un poco más suave de lo que veníamos Ujú. anticipando. Ya no la vemos en 4% al cierre de año, sino que ya la vemos en 3,9. Esto es básicamente porque los agropecuarios estamos viendo que sí se están viendo muy presionados a la baja. Estoy pensando en lo que está sucediendo en Michoacán con limón y aguacate, que los mismos productores dicen que no hay precio. Eso lo que quiere decir es que el precio al que se está comprando pues es realmente muy bajo y no les permite ni siquiera cubrir los costos de producción. Y parece que esta situación se está alargando al principal cultivo de nuestro país, que es el maíz, y eso pues es algo que tenemos que tener como muy a la vista, ¿no? Pero también lo que vimos es que hay para el año siguiente presiones inflacionarias que poco a poco se han ido sumando. Está el tema del IEPS, como quedó ya aprobado, el de los derechos y aprovechamientos, los aranceles para los países con los que no tenemos tratados, y lo que sucedió con este modificación a la ley de ingresos que afecta a los bancos y a las aseguradoras para restringir el acreditamiento del IVA, que eso también va a generar un incremento en el costo de los seguros de auto. Pues ya suman más de 4 puntos porcentuales sobre la inflación para el año entrante, ¿no? Entonces, aunque vamos a cerrar muy bien el año, sí hay presiones de una sola vez hacia adelante, ¿no? A ver, y ustedes ya le pusieron, déjame usar el lugar, como un cascabel al gato diciendo que a lo mejor le debería parar Banco de México, ¿no? Mira, la Junta de Gobierno ha sido muy claro que van a continuar los recortes, pero también han mencionado que van a ser dependientes de los datos. Nosotros hemos visto cómo se han dado este tema de los recortes, históricamente los recortes, y sobre todo hacer pausas. ¿Qué pasa cuando haces una pausa? Pues puede tener varios beneficios. Por ejemplo, vas a ver cómo es la transmisión de los recortes previos, ¿no? Y eso te va a dejar ver si la holgura económica se mantiene y no están generando más presiones por la parte de los salarios. Te da más credibilidad. Si tú anuncias que vas a hacer un recorte, pues evitas tener que subir la tasa de manera reversible, ¿no? Lo cual es muy importante en economías emergentes como México, donde nuestra Ujú, prima de ujú. riesgo por inflación es elevada. Y también tiene un impacto en el sector financiero porque estabilizas la soberana y el crédito privado, lo que te fomenta en cierta medida la inversión, que es lo que buscas sin que se generen burbujas. ¿Y cuáles son los riesgos? El riesgo que se percibe esta pausa como debilidad, ¿no? Lo que podría tener un efecto en el tipo de cambio y en las expectativas de inflación. También puede ser una oportunidad perdida si de repente el crecimiento se acelera, o también hay que recordar la parte de la dependencia externa, ¿no? De repente si la Fed pausa, como podría ser en diciembre, no es nuestro escenario central, pero así lo explicó, lo dijo Powell, eso podría aplicar en México, que también se tenga que frenar. Entonces, en ese sentido, creemos que una pausa en el primer trimestre va a dar oportunidad de ver cuáles han sido los avances, ya sin movimientos en la tasa, sobre todo en el proceso de desinflación, pero también con la recuperación económica que estamos esperando para el cuarto trimestre, mucho más moderada, pero sobre todo para la primera parte de 2023. Es por eso que hemos dicho, bueno, es muy probable, lo consideramos que sería benéfico en términos de la política monetaria, que se realice una pausa en el primer trimestre para entonces sí realizar dos recortes más en el segundo trimestre del año y dejar la tasa en 6,50, que es nuestra tasa terminal, pero habrá que ver también cómo se comporta la inflación y demás para ver si no se van un poquito más o si se detienen antes. Yo lo que vería es que finalmente vamos a ver medio punto entre en las dos decisiones de política monetaria que faltan este año, ¿no? Esta semana van a bajar medio punto, un cuarto de punto y en diciembre otro cuarto de punto, ¿no?
Eso está totalmente descontado. En efecto, la reunión de este jueves vamos a tener un recorte en la tasa de política monetaria por 25 puntos bases con una decisión dividida 4-1. Jonathan Heath seguirá diciendo que ya no hay que bajar la tasa y en la reunión que tengamos el mes entrante, a inicios de diciembre, sucederá lo mismo. Vamos a tener una decisión 4-1 donde se van a recortar 25 puntos base. Eso sí corre. Lo que nosotros estamos planteando como una buena estrategia es, bueno, ya que suceda eso, vamos a detenernos en los primeros 3 meses del año para ver cómo van amarrando los primeros recortes que ya se realizaron y si todo va de acuerdo al pronóstico, entonces sí proceder con los 2 recortes adicionales, ¿no? Para cerrar la tasa en 6.50. ¿En qué momento se va a poder ver? Porque habría que decir, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues ellos dicen que ya estaríamos pensando en que hay una mayor recuperación. Ellos dicen que va a ser mucho más grande de lo que realmente estamos pensando todos, ustedes, nosotros, todos. Pero ¿en qué momento sería el adecuado? Porque quizá el último trimestre del año no sea tan malo. Es correcto. Hoy tuvimos 2 datos muy importantes en ese sentido, que tienen que ver con los pedidos manufactureros, que crecieron de manera importante y ya se colocaron en el umbral de optimismo, pero también el indicador no manufacturero del IMEF también se puso bastante por arriba del umbral de 50 puntos. Digamos que esos fueron los datos positivos para este inicio de trimestre en términos de los datos, ¿no? Que son los primeros datos que tenemos de octubre. ¿Qué dato salió de manera más acotada? Fue justamente el del empleo en el IMSS, que tuvo un crecimiento de 0.1% anual, pero ya cuando le quitamos el efecto estacional, es la mayor caída desde mayo de 2020, con una caída de 0.3%. Es decir, fue un muy mal dato a pesar de cómo se presentó hoy dentro de la mañanera. Lo que estamos viendo Y es que con, y el con la acumulador distorsión del programa piloto de los choferes de aplicación. solamente aquellos que cumplieron con el umbral de ingreso neto mensual, o sea, hablamos de puestos de trabajo, no del total de asegurados. Uh -huh, O sea, uh digamos -huh. que es la métrica que ha sido consistente en el tiempo, ¿no? Y lo que implica es que hasta el momento se han generado en el año 84.521 plazas, que es relativamente poco comparado con los 475,000 del año pasado. Entonces, lo que sí estamos viendo es que ya tuvimos el dato del tercer trimestre, tuvimos una contracción de 0.3. Nosotros vemos que el PIB se va a recuperar en el cuarto trimestre y va a tener mucho mayor ímpetu, sobre todo en la segunda mitad de 2026, pensando en que los efectos continúen, que el gasto público siga expandiéndose un poquito más, que la política monetaria ya no va a estar en terreno restrictivo, más otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a tener el Mundial, que va a tener un efecto bastante limitado, porque solamente serán algunos partidos en 3 ciudades muy relevantes. Pero todo esto también va sumando, empieza a verse, por ejemplo, en el comercio, que ya lo empiezan a ver como un buen momento para invertir, a pesar de todo lo que se puede ver en el resto de los sectores. Entonces empieza a haber destellos de que justamente el último cuarto del año va a ser bastante mejor que el previo y esto continuaría con cierta inercia hacia 2026. Sí, cuando dices bastante mejor y la estimación que traen ustedes que es 1,5, ¿no? De crecimiento en el año, sí es bastante mejor, pero todavía está muy lejos del raquítico 2% que hubo en el periodo neoliberal. Total y absolutamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento implícita en la brecha del producto que publica Banjico, ellos traen como un PIB potencial 2.5%. Nosotros somos más conservadores, lo traemos en 2.1% y en efecto vamos a seguir por abajo de esa cifra, acumulando ya varios años en ese sentido. Donde lo que está sucediendo es que cuando prende un motor, como este año fueron las exportaciones, se apaga el motor interno y cuando se prende el motor interno, el que se apaga es el sector externo. Es decir, parece que no podemos coordinar o tener una sinergia adecuada entre los dos grandes motores que en este país, que son el consumo privado, la inversión y las exportaciones, pero si seguiríamos por debajo del promedio histórico, sobre todo, esperando también cuáles van a ser los efectos después, ¿no? Porque después viene ya el año bisiesto, vamos a ver cómo se ven las cosas más hacia adelante, vendrán las intermedias, donde hay un mayor gasto público en el 27, en fin, todo este tipo de factores van a terminar incidiendo en el desempeño económico, pero viendo, digamos, la inercia, la perspectiva al año que entra, estaríamos en 1.5 y este año en 0.4. No, y eso nos lleva a que el PIB per cápita es menor del de 2018.
Es correcto, sobre todo por el acumulado que llevamos hasta ahorita, pero también las perspectivas de población que trae, por ejemplo, la CONAPO, ya no están hablando de cifras ni siquiera de un dígito, están hablando del 0.8, del 0.6%, y eso también ayuda a que esta métrica no se desgarre tanto, pero sin duda es necesario un mayor esfuerzo productivo para que este crecimiento permee justamente hacia el desarrollo y hacia el bienestar de las personas, ¿no? Y quizá como colofón habría que decir que finalmente no hubo recesión y hoy nadie está hablando ni siquiera de una recesión técnica, ¿no? Eso me parece fundamental, en efecto. No hubo recesión, ni siquiera técnica, eso es muy bueno, pero hoy sale también la encuesta de expectativas de Banco de México. La gran mayoría de los analistas consideran que la economía hoy está peor que hace un año, lo cual hace sentido, y también la gran mayoría considera que no es un buen momento para invertir. Esas dos variables hay que mantenerlas en la mira para ver cuándo van a dar el switch y vamos a empezar a ver, insisto, este rebote sobre todo en 2026. Querido Rodolfo, eres un genio y siempre es un honor platicar contigo. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, amigo, a ti y a todo el auditorio.